Buenos días a todos y a todas. Soy Pablo García, vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios. Lo primero, agradeceros que nos acompañéis hoy aquí, esta mañana. La jornada, lo primero de todo decir que está siendo grabada y la semana que viene, en la medida de lo posible, estará en el canal de YouTube de la Federación Asturiana de Empresarios. Intentaremos que la jornada de hoy no se vaya mucho más allá de una hora de duración aproximadamente. Y a continuación, lo primero, gracias por supuesto a nuestros protagonistas en el día de hoy, a Pilar Varela, directora gerente del Servicio Público de Empleo, Carlos y Marta, jefe de servicio y jefa de sección, respectivamente. Después de su intervención tendremos habilitado el chat de preguntas en la propia aplicación, ¿vale? Para que nos vayáis haciendo llegar todas aquellas dudas que os vayan surgiendo. Como siempre decimos, las empresas queremos crear empleo y crear empleo de calidad. El pasado 17 de septiembre se publicó en el BOPA una línea de ayuda directa a la contratación. El objetivo de esta subvención es facilitar ayudas económicas directas a empresas y entidades sin ánimo de lucro con el fin de fomentar la contratación laboral de personas desempleadas en el Principado de Asturias, entendiendo esta medida como una ayuda a recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Considerando que esta medida podrá generar un impacto positivo en nuestro tejido empresarial y será dinamizadora del mercado laboral en nuestra región, hemos organizado esta jornada junto con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para dar a conocer las características de esta ayuda. Sin más, damos paso a Pilar Varela para que pueda darnos detalles sobre esta convocatoria. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todas las personas que estáis participando en esta reunión con este formato. Agradecerle a Pablo, vicepresidente de FADE, y a Guiomar, que forma parte de nuestro Consejo Rector del SEPEPA, el que hayan organizado la jornada, porque nos ayuda a difundir la medida. La medida, como bien comentaba Pablo, es una medida importante. Es una medida acordada con los agentes sociales en nuestro pacto de concertación a nivel regional y fue incorporada en los presupuestos del Principado de Asturias, en este caso en el presupuesto del SEPEPA del año 2021, con una dotación de dinero importante. Es un esfuerzo de 8,5 millones de euros para intentar ayudar a aquellas empresas que sabemos que, a pesar de las dificultades del momento que estamos viviendo, estaban y están haciendo contratos. Lo que quiere la medida es ayudar de forma directa, es decir, no es una concurrencia competitiva, son ayudas directas, es decir, si se cumplen los requisitos por orden de entrada, se irán resolviendo y concediendo las ayudas, es una ayuda directa, para fomentar la contratación, porque entendíamos que tenemos que ser capaces de ayudar a aquellas empresas, autónomos, entidades sin ánimo de lucro que contratan en este momento y que colaboran con lo que todos queremos, que no es otra cosa que la recuperación de toda nuestra actividad económica y, por supuesto, la recuperación al empleo. Como os comentaba, la medida se acordó en los presupuestos generales del Principado de Asturias, se le dio forma en el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo, se le dio forma, se propusieron unas bases. Esas bases están publicadas en el Boletín Oficial de Asturias el 24 de julio. Si tenéis alguna duda, las bases están publicadas en el BOPA del 24 de julio. Y lo que es la convocatoria específica se rige y está aprobada así en el Consejo de Gobierno y está publicada en el BOPA del 27 de septiembre. Es decir, esos serían los lugares en donde habría que hacer las consultas formales si tenemos alguna cuestión o alguna duda. Como os he comentado, son 8,5 millones de euros que inicialmente en nuestro reparto entendíamos que pudiese funcionar si dedicábamos
7,5 millones de euros para empresas y autónomos, empresas en cualquier tipo de forma jurídica y autónomos de la misma manera, y dedicar 1 millón de euros, entendíamos que probablemente las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, que también están haciendo un gran esfuerzo, se pudiesen beneficiar de esas ayudas. ¿Qué contratación es la que queremos apoyar? Queremos apoyar contratos de al menos 1 año de duración, con lo cual un contrato temporal de 1 año tiene una ayuda y un contrato indefinido, que para nosotros es mantener al menos el empleo durante 2 años, tiene una ayuda incrementada. Pero esas son las contrataciones que queremos hacer y que queremos apoyar. Están fuera del ámbito las relaciones de carácter especial, la contratación con la administración. Es decir, si consultáis las bases veréis que quedan fuera otro tipo de contrataciones hechas por otros organismos y otras instituciones, y esta se está dirigiendo a empresas, a autónomos o a entidades sin ánimo de lucro. Un contrato indefinido, al menos de 2 años, 24 meses, tendrá una ayuda directa de 7.500 euros, que será incrementada hasta 9.000, con 9.000 euros, si la persona contratada es un parado de larga duración, es un mayor de 52 años o es un joven inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Siempre estos 3 tipos de colectivos de personas en situación de desempleo tienen este incremento, es decir, un parado de larga duración, una persona mayor de 52 años o un joven del Sistema Nacional inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esas cantidades, sean 7.500, sean 9.000, se verán incrementadas con una serie de condiciones. Un 5% si la persona contratada es mujer, otro 5%, quiere decir que se acumula, si se contrata en municipios de menos de 5.000 habitantes, quiere decir que si a esos colectivos de los que hablé antes se le da la característica o tiene la característica de ser una persona, la destinataria del contrato mujer, y estar en un municipio de menos de 5.000 habitantes, se vería reforzada si junta las dos con un 10%. No tendría solo 9.000, sino que tendría 9.900 euros. Y también se incrementaría, afortunadamente, en un número más reducido de personas destinatarias, hasta un 25% si la persona es una persona víctima de violencia de género. Con lo cual tendríamos que un contrato de 2 años de duración al mínimo, o sea, un contrato de esas características tendría esa ayuda. Si el contrato es temporal, de 1 año, las cantidades serían 3.500 como base, 4.200 euros si se trata de alguno de esos 3 colectivos de los que he hablado, y que a su vez se verían reforzadas con el 5%, con el 5% o con el 25% si se dan esas características que estamos hablando. También las contrataciones a tiempo parcial tendrían su porcentaje de reducción proporcional siempre y cuando al menos el contrato ocupase el 50% de la jornada. Hay una serie también de condiciones que tienen que ver que, claro, la persona a la que se contrate no puede haber tenido una relación laboral indefinida con la misma empresa en los 4 meses previos a la contratación para la que se pretende solicitar esta subvención, que tiene que ser un incremento neto de la plantilla, que se ha de mantener la cuenta de cotización al menos 6 meses desde la contratación objeto de subvención. Bueno, una serie de características ya más al detalle, que digo que podéis consultar en esos 2 boletines oficiales de la provincia. Que toda la tramitación queremos que sea vía electrónica. Deciros que se publicó el lunes 27, con lo cual ya fue efectiva desde el martes. En el primer día ya tuvimos unas 40 solicitudes. Queremos, desde luego, que la medida sirva y que os podáis beneficiar todas las empresas que estáis haciendo este esfuerzo, que también, en la medida que podáis, difundáis la iniciativa. Respecto a qué contratos son los que podríamos acogerse a esta subvención.
En principio, esta norma es para los contratos que se hayan hecho a partir del 1 de marzo de 2021 y llevaríamos hasta el 10 de diciembre, los dos inclusives, del 2021. Es decir, para intentar cerrar este año con esta partida presupuestaria. Es decir, estaríamos recibiendo y concediendo ayudas hasta el 10 de diciembre. Nuestra intención es mantener esta ayuda en el presupuesto del año 2022 y cuando hiciéramos la convocatoria, una vez aprobados los presupuestos del Principado de Asturias, recogeríamos todas las contrataciones de estas características que se dieran a partir del 10 de diciembre, con lo cual no habría corte, pero bueno, eso todavía es algo que está por decidir porque hay que aprobar primero los presupuestos del Principado de Asturias. Pero en principio ahora lo que tenemos en claro, lo que tenemos que ser capaces de gestionar en este tiempo es esta ayuda, estos 8,5 millones de euros con estas características. Y yo creo que por lo de ahora sería la información fundamental. Bueno, son ayudas que están bajo el régimen de minimis, como ya sabéis, es decir, no se pueden superar los 200.000 euros en este tipo de ayudas, pero bueno, es decir, todo eso están los detalles en los dos boletines que os hacía referencia, el 24 de julio y el 27 de septiembre. Y sin más, quedamos a vuestra disposición, tanto yo como Carlos López Graña, que es el jefe de servicio que gestiona dentro del SEPEPA estas ayudas, y Marta Paniagua, que es la jefa de sección, y podemos ver exactamente las dudas que tengáis y si no somos capaces de contestarlas ahora sí de primera mano, pues es decir, las recogemos y a través del canal de la FADE las vamos contestando, eso no es problema. Quedamos a vuestra disposición, Pablo. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a trasladaros un poco las dudas que han ido surgiendo para en la medida de lo posible pues intentar resolver todas y cada una de ellas. Nos preguntan por aquí, ¿los contratos temporales para acceder a la subvención pueden concertarse inicialmente por tiempo inferior a los 12 meses, aunque después se prorrogue hasta el año? En principio nosotros tenemos que tener conocimiento de que el contrato al menos sea de 1 año para poder acceder a la subvención. O sea, un contrato que de principio ya nos dice que es de 6 meses, no lo tomaríamos en cuenta. Vale. Teniendo en cuenta que son ayudas directas, Pilar, has hablado que evidentemente el orden de entrada puede llegar a ser importante. Si el número de solicitudes excede, lógicamente, la cuantía de la partida presupuestaria que hay para esta convocatoria. Hemos dicho que son ayudas directas y por riguroso orden de entrada, ¿vale? Si está completa toda la información. Si nos falta información, pediremos información y el registro de entrada será cuando esté completo el expediente, porque esto es importante. Y en principio no tenemos limitación, es decir, el que primero llega, primero se gestiona y primero se resuelve. Creo que tenemos margen en 8,5 millones de euros para ser capaces de responder a todas las solicitudes que se nos plantean, que cumplan exactamente todos los requisitos que están planteados. Inicialmente la apuesta fue esa, 8,5 millones de euros en este plazo temporal. Nosotros veríamos el ritmo y por eso os decía que nuestra intención es mantener la partida presupuestaria en el presupuesto del 22 y ser capaces con el presupuesto del 22 de tener carácter retroactivo a 10 de diciembre para no dejar a nadie sin la ayuda, siempre y cuando se aprueben los presupuestos y todas estas cuestiones. ¿Los contratos de formación y aprendizaje también tendrían subvención o ayuda? Sí, esos también entrarían y podrían elegir esta vía o bien la línea específica de subvenciones para contratos en formación que está publicada y en vigor. Nosotros tenemos, aparte de estas ayudas a la contratación
que son en este momento concreto, por motivo de hacer frente a la pandemia, la destrucción de empleo, todas estas cuestiones, ayudar a la recuperación, tenemos abiertas siempre 3 líneas de apoyo a la contratación. Aparte de los programas de políticas activas que después hacemos con ayuntamientos y tal, tenemos siempre abierta el apoyo a contratos de formación y aprendizaje, a contratos en práctica y ayudas a las empresas que contratan personas con discapacidad. Esas 3 líneas siguen abiertas de forma permanente, sin plazo. Es decir, cada uno tendrá un poco de comparar y ver entonces qué ayuda le puede interesar más, acogerse o no acogerse. Los contratos de formación y aprendizaje no tienen un número muy importante de solicitudes porque es complejo, hay que mantenerlo a lo largo del tiempo. Los contratos en prácticas sí estamos viendo que este año, y también me imagino que fruto de esta misma idea de la recuperación y del ánimo después de haber pasado todo lo que hemos pasado en la situación de la pandemia, sí que estamos viendo un incremento importante de solicitudes para los contratos en prácticas. Muy bien. Nos preguntan por aquí también, hay convenios que no admiten contrataciones temporales superiores a los 6 meses. ¿Qué pasa con estos contratos temporales? ¿No podrían subvencionarse? Quiero decir, o sea, nosotros la ayuda la hemos perfilado, la hemos pensado primero, qué queríamos hacer, qué tipo de apoyo queríamos hacer y dijimos, bueno, vamos a contratar al menos contratos de 1 año. Y así la hemos perfilado. Cierto es que también en la convocatoria perfilamos las posibles revocaciones por no cumplimiento. ¿De acuerdo? Las posibles revocaciones por no cumplimiento. Y es cierto que en la convocatoria, si al menos has mantenido el contrato durante la mitad del tiempo inicialmente previsto, sí tienes derecho a hacer una prorrata de esa ayuda. Quiere decirse que yo he hecho un contrato indefinido, ¿de acuerdo? Indefinido. El mantenimiento al que me he comprometido con estas ayudas es al menos de 2 años. Pasado el tiempo, la persona contratada, no hubo acuerdo, no pudo ser, bueno, circunstancias que pueden ocurrir. Si al menos lo has tenido 1 año, es la mitad de 2, sí tendrías la ayuda proporcional a 730 días, ¿no? Que es 2 años. ¿Vale? De la misma manera, si tú hiciste un contrato de 1 año, pero por cualquier razón, lejos de tu intención, la persona se ha mantenido durante 6 meses, también tendrías derecho haríamos una revocación no total, sino proporcional al número de días, si al menos has cumplido la mitad. Quiere decirse, si del contrato del año al menos has estado 6 meses y si del contrato de 2 años al menos has estado 1 año. ¿Vale? Eso ya es en el ámbito de cuando no se cumple la revocación. ¿Cómo se revoca? ¿De acuerdo? Pero de frente. O sea, el objetivo, lo que hemos acordado en el Consejo Rector, que vuelven a estar los agentes sociales en la concertación, es que son unas ayudas para apoyar contrataciones de al menos 1 año de duración o al menos 2 años de duración. Y en función de eso hemos establecido las cuantías. Es evidente que queremos favorecer la contratación de las personas que tienen especiales dificultades, por eso este incremento, ¿vale? Tenemos muy analizado dónde están las especiales dificultades de las personas en situación de desempleo y también, lógicamente, pues queremos aportar algo que es objetivo de todos, el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y de nuestro medio rural. Bueno, sabemos que esos son pequeños incentivos. Vamos a ver, nosotros sabemos, nadie contrata por estas ayudas. Nadie de los que me estáis escuchando, nos estáis escuchando, vais a contratar porque hay ayudas. Vosotros contratáis porque necesitáis. Entonces, ¿nosotros a qué vamos? A que si vosotros contratáis porque necesitáis y si hacéis un tipo de contratos, poderos ayudar. Esa es un poco la filosofía de
de estas ayudas y un poco de todas las ayudas. Es decir, nosotros es como intentar estar al lado de quién, en estos casos, en este caso concreto, al lado de quien se está esforzando. Sabemos que no vamos a llegar a todo el abanico de todo lo que se hace. No, simplemente decimos, bueno, tenemos unas partidas presupuestarias y con esas queremos llegar a apoyar a estas empresas, a estos autónomos, que el esfuerzo que hemos hecho, afortunadamente que ha tenido éxito, y en nuestra comunidad especialmente de haber sido capaces de doblegar, pues ya vamos por la quinta ola, ¿no? Pues, es decir, sabemos que es a base de muchísimo esfuerzo, pues nosotros estar un poco a la altura de las circunstancias de la cuestión, ¿no? Yo creo, pues eso, trasladar la filosofía que hay detrás de la convocatoria, por supuesto, Pilar, y importante, evidentemente, introducir también el concepto de revocación total y parcial, también para dar respuesta a la múltiple casuística que estamos viendo. De hecho, me comunican que tenemos 90 y pico preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ser todo lo ágiles que podamos, lo que quede, si estáis a disposición, que entiendo que sí. Sí, Pablo, y te quiero decir, tanto Marta como Carlos, como todo el equipo, desde el martes te puedo asegurar que hemos recibido muchísimas consultas, es decir, que eso siempre se puede seguir haciendo. Yo creo que ahora es como más concentrado vuestra iniciativa. También hemos trasladado esto a las agencias de desarrollo local, nuestras oficinas del Servicio Público de Empleo, al Colegio de Graduados. Es decir, queremos que, ya que tenemos una partida importante, desde luego, nadie que se pudiese beneficiar se quede sin beneficiarse de la ayuda por falta de información. En ese sentido, oye, agradecimiento a lo que estamos haciendo en este rato ahora aquí, de vuestra mano, pero que seguimos estando a vuestra disposición. Es más, si siguen llegando preguntas o llegan preguntas a través de FADE, a través vuestro y tal, el canal está permanentemente abierto. Bueno, continuamos si os parece. Nos pregunta por aquí, ¿y los contratos por obra, que no se sabe inicialmente la duración, cómo se contemplan? Pues igual. Pregunta. Cuando se alcanzan el año, recibirán la subvención, son beneficiarios de la ayuda. Sí, lo que pasa es que la cuestión es que dice al principio, cuando se firma el contrato, claro, inicialmente no lo ¿cómo saben? queda reflejado el tiempo? Debería decir que al menos la obra se entienda que lleva un año. Sí, tiene que indicarlo en la solicitud, que esa obra tiene previsto una duración de un año. Luego se revisará, se revocará total o parcialmente. Claro. Y después... Perfecto. ¿Cómo se computa el incremento de plantilla cuando hay contratos a tiempo parcial? ¿Es válida la plantilla media que emite la Tesorería General de la Seguridad Social para el cómputo de los 4 meses anteriores? Bueno, sí, bueno, sobre esto ya nos fijamos que hay muchas consultas referentes a lo de la plantilla, el cómputo de plantilla. Entonces, hay que decir que lo que nosotros vamos a tener en cuenta son los informes que emite la Tesorería de plantilla media, 4 meses atrás a la fecha del contrato. Quiere decir que se tienen en cuenta de fecha de contrato, de día a día. Si el contrato, un ejemplo, es del 15 de octubre, tendremos en cuenta el informe de plantilla media desde el 15 del 6 de junio hasta el 14 de octubre, en comparación con el informe de plantilla media del día del contrato, del 15 de octubre. Si hay incremento, ahí ya se cumple el requisito de incremento de plantilla. Y es lo que se va a tener en cuenta. Perfecto. Si la razón fiscal está en un municipio superior a 5.000 habitantes, pero la contratación se va a hacer para una delegación situada en un municipio inferior a 5.000 habitantes, ¿se podría optar a esta ayuda? Bueno, la ayuda, entiendo que se refiere al incremento. Se va a tener en cuenta el lugar del centro de trabajo siempre. Si el centro de trabajo está ubicado en un municipio inferior a 5.000 habitantes, ese incremento del 5% se dará. Perfecto. Nos preguntan por aquí, ¿están excluidos de la contratación los familiares de los empresarios? No.
Si la contratación inicial es temporal por 6 meses y se transforma ahora, antes de la finalización, a indefinido, ¿podría solicitar la ayuda por contratación indefinido? Bueno, yo creo que sí. No, porque no está enfadado, no sé, sí. En este caso hay que tener en cuenta la relación laboral inicial. Si el contrato es temporal inicialmente, no se puede ahora subvencionar con un contrato indefinido porque nosotros exigimos que sea desempleado. A no ser que el contrato, bueno, si es temporal, finalice y se haga un contrato indefinido posteriormente, después de esa relación laboral. Pero siempre se tiene en cuenta el primer contrato. Perfecto. A efectos de incremento y mantenimiento de la plantilla, ¿están exentos aquellos contratos que finalicen por baja voluntaria, fin de obra o expiración del tiempo convenido? ¿O estos se incluyen para tener en cuenta si la plantilla aumenta o se mantiene? No, en este caso ya dijimos antes que para el cómputo de plantilla tenemos en cuenta el informe de plantilla media de la empresa, lo que diga la tesorería. No vamos a entrar si esas bajas son voluntarias, despidos improcedentes, fallecimientos ni nada. Es el informe que emite la tesorería. ¿Hay un límite de contratos que pueda pedir la misma empresa? No, los que estén sujetos a mínimis. Pero bueno, que si una empresa puede pedir... Tiene 10 contratos nuevos, pues 10 solicitudes, 10 posibilidades tiene de tramitar la solicitud. Sí. Un contrato de 12 meses no se puede hacer en la mayoría de los convenios. ¿Se puede aplicar entonces al de obra-servicio o contrato más prórroga? Bueno, yo creo que Pilar Varela ya contestó suficientemente claro estas cuestiones de los contratos temporales. Ya sabemos que hay muchos convenios y principalmente en la hostelería que no puede hacer un contrato temporal de 1 año. Entonces, bueno, hay que ir a lo que se determina en esta convocatoria. ¿Cómo se consideran las subrogaciones de contrato? ¿Entrarían? No. Hay que ir a la fecha de inicio de contrato. Correcto. Entonces, siempre se va a exigir el que sea desempleado, inscrito en la oficina de empleo y no podemos contemplar que vengan de otra empresa, porque eso no es creación de empleo. Correcto. Bueno, esta está más o menos ya contestada. ¿Qué ocurre con las conversiones de temporales en indefinidos durante este periodo? No se contempla. Vale. ¿Son subvencionables las conversiones? Bueno, eso es más o menos lo mismo. El incremento tiene que ser de un entero. O sea, tiene que ser, entiendo que el incremento de plantilla... No. Los informes que emite la tesorería de plantilla media van por números y enteros y decimales, es decir, porque se tienen en cuenta pues, las variaciones de las bajas, las variaciones de jornadas, y aunque sea un incremento de un 0, algo, eso serviría para optar a estas ayudas. Bueno, esto más o menos lo explicasteis antes. ¿Cuáles son los 4 meses previos? ¿De día a día o meses completos? Son de día a día, en relación con el día del contrato. ¿Hay requisito de no haber estado en la empresa previa a la contratación? Solamente en el caso de los contratos indefinidos se exige, bueno, y temporales. Hay una exclusión de que no puede haber una relación laboral indefinida con el mismo trabajador y misma empresa en los últimos 4 meses. Vale. Vuelve otra vez sobre el tema de los familiares, pero bueno, le introduce cierto matiz, con lo cual me repito. Dice, buenos días, un autónomo que ha contratado a su hijo a jornada completa y con un contrato indefinido, ¿está incluido en la ayuda teniendo en cuenta que es una contratación especial que no cotiza desempleo? Gracias. Está, entiendo, respondida antes, entiendo que sí. Bueno, familiares no están excluidos. Ahora bien, si a la hora de darle de alta en la Seguridad Social
en la tesorería consideran que es una relación especial, ya estaría excluida. Es igual que si un autónomo contrata a su mujer o a un familiar que no tiene una relación de cuenta ajena. Si en este caso la Seguridad Social se considera que es una relación especial, estaría excluida. Estaría excluido. Bueno, sería esto importante preguntarlo. Sí, las bases. Porque veo que es una casuística que, bueno, Sí, las bases dicen que se excluyen las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadas por Real Decreto, tal. Es decir, ahí están también los de dirección y todas estas cuestiones. Correcto. Vale. Pues hay que ir al artículo 2 entonces. En las bases, si no me equivoco, no se definía la condición de desempleado y sin embargo en las notas para la presentación sí que lo definen. Y es una condición que dejará fuera a mucha gente. ¿Es válido limitar lo que no aparece en las bases? Sí, la convocatoria puede definir los requisitos, porque así lo dicen las bases reguladoras, que en la convocatoria se van a definir los requisitos y obligaciones de la empresa. Entonces, claro, hay que acotar un poco luego en la convocatoria los perfiles de esos trabajadores, porque puede ser que estas bases reguladoras el año que viene cambie la situación y podamos ampliar o limitar pues, los requisitos de estas contrataciones subvencionables. ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar en desempleo previa a la contratación? ¿Hay un mínimo? No, no hay un mínimo. Definimos como desempleado en esta convocatoria aquellos que estén inscritos el último día del mes anterior al de la contratación. Quiere decirse que un contrato del 15 de octubre tiene que estar inscrito como mínimo el 30 de septiembre. Esto fue así definido en la convocatoria, porque al ser unas ayudas urgentes y masivas, pues se va a gestionar todo a través con cruces y los vamos a cruzar los datos con el SEPE, con el Servicio Público de Empleo de Inscripciones. Entonces ahí no podemos entrar a consultar cada demanda de empleo a un día concreto. Es por esto. Bueno, si una trabajadora ha tenido relación laboral con la empresa, con otro tipo de contratos y posteriormente se hace una conversión a indefinida, ¿optaría a las ayudas? No, si se trata de una conversión, no. Sí puede ser una contratación nueva, siempre tienen que tener en cuenta una contratación nueva. Sí puede tener relación laboral anterior con la empresa, siempre que no haya sido indefinida en los últimos 4 meses, puede entrar a este tipo de subvenciones, pero siempre contratos nuevos. Vale, nos dicen aquí, bueno, lógicamente es necesario que estén inscritos como demandantes de empleo. Sí, como dice la convocatoria, como mínimo el último día del mes anterior al del contrato. ¿Los contratos temporales para personas con discapacidad entran para esta subvención? Si son de un año, que son de un año como mínimo, sí. Si los beneficiarios de la subvención han de estar en situación de desempleo, ¿cómo lo sabemos ahora respecto de los ya contratados desde el 1 de marzo de 2021 en adelante? Bueno, pues nosotros sí lo sabemos por estos cruces con el SEPE. Si el empresario quiere saber si en su día este trabajador estuvo inscrito en la oficina del SEPE, pues puede ir y pedir un certificado de inscripción, que eso se puede hacer. Los periodos de inscripción, se solicita el certificado y se da en la oficina de empleo. Esta es yo creo una buena pregunta. ¿Cuál es el plazo para contratar a otra persona, si es que existe, en caso de que el contrato subvencionado cese? Un mes, lo determina la convocatoria. En el plazo de un mes tiene que sustituir a ese trabajador que cause baja. Sí. Perdona, porque ya llegamos a un punto en el que muchas se empiezan a repetir y no queremos...
Leí una sí que apareció en pantalla sobre las empleadas de hogar. Es un régimen especial. Artículo 2 del estatuto. Es un régimen especial y no se contempla. Está expresamente en el artículo Sí. 2 del estatuto. Sí. Sí, en el caso de contratos con discapacitados, ¿esta ayuda es compatible con las ayudas a la contratación de discapacitados de otras líneas? No. Estas ayudas son incompatibles con todas otras ayudas. Quiere decir, lo mismo que los contratos de prácticas, los de formación, discapacitados, tenemos ahora una convocatoria abierta, pero si ese contrato, pues por cualquier causa, no reúne los requisitos para entrar a esas convocatorias específicas, quiere venir a esta convocatoria, puede venir, pero es incompatible. Siempre son incompatibles estas ayudas con otras de fomento al empleo. ¿A qué teléfono hay que llamar para resolver dudas? Bueno, esto teníamos pensado decirlo. Está pidiendo el móvil alguno, ¿eh? Sí, al final de la reunión, yo soy Marta Paniagua, estamos en la sección de ayudas, podemos remitir a FADE los correos electrónicos de las personas de la sección de ayudas y del teléfono. Yo ahora mismo puedo decirlo públicamente. A ver, mi teléfono es el 985. ¿Tienes la lista de teléfono? Lo enviamos a los inscritas. Si no, no os preocupéis, si no lo enviamos a las personas inscritas en el día de hoy. Mi teléfono es el 985 96 29 12. Hay un teléfono específico de la sección de ayudas que es el 985 96 59 28. Y los correos electrónicos pues los vamos a mandar a FADE de toda la sección de ayudas. Perfecto, muchas gracias, Marta. Nada. Buenos días. Bueno, para justificar la subvención, ¿los beneficiarios tendrán que presentar informe de auditor? No. ¿Dónde está los requisitos? No hay ningún informe. ¿Dónde está disponible la solicitud para la ayuda? Vamos a ver, esto sí lo voy a explicar. Estas ayudas, como ya comenté antes, que son de un carácter masivo y urgente, se van a tramitar a través de un formulario web. Entonces, en la página del Principado, en la sede electrónica, se puede consultar esta convocatoria, que vienen todos los requisitos, viene toda la normativa, las bases reguladoras publicadas el 22 de julio, la convocatoria y el formulario de solicitud. Es muy fácil y muy sencillo entrar en el formulario, se van consultando las preguntas y no hay que aportar ninguna documentación, salvo que el solicitante se niegue a que nosotros consultemos los datos a las distintas administraciones. Entonces, el código pues bueno, ya lo digo por si alguno quiere ya tomar nota, para entrar en la sede electrónica sería ayud, como ayuda pero sin la A, ayud 0334 T de Teruel 01. Con ese código, en la sede electrónica entramos a una ficha de procedimiento con todos los datos, normativa, el fichero de acreedores si hace falta presentarlo, y se entra ya directamente al formulario tipo web. Perfecto, nada. Bueno, que la gente que no se preocupe, aparte de que la sesión está siendo grabada, enviaremos un correo con toda esta información, ¿vale? A todas las personas que se han apuntado a la webinar del día de hoy. Alguien preguntaba que con qué navegador iba mejor. Por preguntar. Ya sabéis, sí, aquí si abrimos, evidentemente, el turno de preguntas, puede entrar, evidentemente, cuestiones de todo tipo. Nos preguntaban por el contrato de interinidad, el 410. ¿Cómo se contempla? Sí, es un contrato temporal y se puede alcanzar hasta un año de duración, que sea una baja, una
una excedencia, pues cualquier tipo de sustitución que se crea que va a alcanzar ese año de duración puede ser subvencionable, sí. ¿Se subvencionan los contratos fijos discontinuos? Sí, son contratos indefinidos y se contemplarían como un contrato indefinido a tiempo parcial. Lo que pasa es que el requisito debería de tener al menos el 50%, ¿no?, de la jornada. Exactamente. Tanto los contratos indefinidos como los temporales, para ser subvencionables, tienen que tener un mínimo del 50%. Está bien la aclaración. Si las causas de cese del contrato son achacables a la empresa, ¿puede contratarse a otra persona o ya es una ayuda que tendrá que devolver total o parcialmente? Cualquiera que sea el cese del trabajador, si lo sustituye en el plazo de un mes, no tiene por qué devolver la subvención. Otra cosa es que no sustituya a ese trabajador en el plazo de un mes. Entonces ahí ya entraríamos en la casuística de las revocaciones si llega a una duración determinada de contrato, los temporales como un mínimo de 6 meses o indefinido un mínimo de 12 meses, y luego ya siendo las causas por una baja voluntaria, fallecimiento o jubilación. Pero siempre que se sustituya al trabajador no tiene por qué devolver la subvención. Pero siempre con esas causas, porque la pregunta empezaba si era por causa de la empresa. Sí. Es que la pregunta empezó, era si era por cualquier causa que la empresa decidiese. Y no, te voy a decir, cabe esta sustitución que dices, Marta, dentro de un mes, por una serie de causas. Jubilación, fallecimiento, o porque es el trabajador el que abandona. Es decir, no está previsto para que sea estar probando trabajadores, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto, está bien la aclaración. Sí, yo creo que, te voy a decir, hay que leer al detalle tanto las bases como la convocatoria, porque es decir, está como bastante pautado, ¿no? Yo, por ejemplo, ya de lo que habéis estado diciendo, es evidente, y ya revisaremos este tema que habláis de las conversiones. Nosotros no lo pensamos en esto como un instrumento para favorecer conversiones de temporales indefinidos, ¿no? Dijimos, de frente, el que necesite contratar a alguien, si lo contrata al menos por un año, va a tener esta ayuda. Normalmente este tipo de ayudas no existían así, con tanta claridad, para un contrato de un año, ¿de acuerdo? El indefinido, ¿qué vamos a considerar nosotros indefinido? Que al menos lo mantenga 2 años. También es una interpretación de ser indefinido, porque te podríamos decir, no, es que indefinido es indefinido, toda la vida. Dentro de 5 años revisaríamos y si no está la persona nos lo devolvería. No, ¿vale? Hemos querido ser como, o sea, ¿qué está ocurriendo? Está habiendo contrataciones. Oiga, al menos hagamos contrataciones de un año, al menos hagamos contrataciones de 2 años. Y si lo hacemos así, tendremos esta ayuda. Insisto en la idea de al principio, nadie de vosotros está pensando en contratar porque hay esta ayuda. No. Tú contratas si necesitas, si tienes carga de trabajo, si tal. Si eso es así, oye, intenta beneficiarte de estas ayudas. Y todo este tema de la revocación, de a la mitad y tal, bueno, ha sido también todo un diálogo nuestro internamente de condiciones de igualdad y tal, porque inicialmente nosotros consideramos un año o nada. Sin embargo, te voy a decir, vemos que podríamos llegar incluso a decir, oye, pasó no sé qué circunstancia que no estaba prevista, que no es responsabilidad de la empresa, pero por lo que sea no pudo. Bueno, vale, pues al menos 6 meses vamos a no revocarte totalmente la subvención, ¿no? Bueno, un poco esa es la idea de ser ágiles, el tipo de tramitación, lo que decía Marta, es decir, nosotros tenemos manera de por interoperabilidad tener todos los datos, ¿vale? Si se ponen todas las X de que nosotros comprobemos, nosotros ya comprobamos, con lo cual más ágil va a ser la cuestión. Y muy importante lo del orden de entrada, porque el orden de entrada lo vamos a considerar cuando esté completa la información, porque de lo contrario también nos podríamos llenar de informaciones que no estuviesen bien y estar ahí como bloqueando una cantidad de dinero y sin embargo por detrás vienen otros que están bien y nos han interrumpido
los que no presentan toda la información, ¿no? Con lo cual, la fecha de entrada para nosotros es cuando esté FETEN. Esa es la fecha de entrada, cuando esté OK para conceder. ¿Estas ayudas son de aplicación en el caso de uniones temporales de empleo? No. De empresas. De empresas, sí, perdón. Sí, fusión de empleo. UTEs, me refiero. Sí. Sí, no habría razón para decir que no. No, Es decir, sí, nosotros sí. es contratos con empresas. Es decir, No, Sí. ¿Es compatible la ayuda con las bonificaciones o reducciones en cotización que pueden tener la contratación en seguridad social? Sí, son compatibles. Preguntaban por ahí atrás también un poco del plazo de cobro de las ayudas, si todo va bien. Y alguna estimación podéis tener. Perdón. La concesión va a ser... tiempo que nos lleve tramitarlo, porque lo podemos hacer por bloques. Es decir, nosotros ahora estamos a 1 de octubre, podremos ir viendo, os comentaba, ¿no, Marta? Carlos, que nos habían entrado hasta el día de ayer, ¿cuántas teníamos? 40, 40. 44. Es decir, si están OK, podríamos ir haciendo y proponer pagos. Es decir, nosotros el mecanismo lo tenemos, es proponer pagos, ¿no? A presupuestos a intervención, la partida existe, no tiene por qué demorarse esto en el tiempo para nada, vaya. Los 3 meses de Dejamos, queda también meridianamente claro que son ayudas directas, que no son bonificaciones, ¿vale? Porque hay mucha gente que yo creo que a veces... Son ayudas directas, significa que no están en concurrencia, no hay que esperar a ver cuántos vienen, para luego saber y a ver a cuántos damos y a cuántos nos damos. No, damos por orden de entrada. Vamos, concedemos por orden de entrada. Carlos, ¿querías decir algo? No, a ver, en relación con esto del tiempo, que sí, que es una cosa que naturalmente preocupa. A ver, los plazos que están establecidos es que los pagos se hagan una vez que se ha hecho el informe y que está todo correcto. Pueden tardar 2 o 3 meses, normalmente 3 meses, que es el plazo de tesorería. Bueno, ese es el plazo que normalmente se tarda. Otra cuestión es que precisamente ahora, en esta fase del año, al final hay una acumulación de trabajo bastante importante. Entonces, que bueno, que a pesar de que están diseñadas estas ayudas para que se tramiten muy ágilmente, para que el conocimiento de lo que se presenta a través del sistema de interoperabilidad pueda ser rápidamente conocido y comprobado, y realmente el estudio de la solicitud prácticamente no lleve tiempo, pues que aún así y todo, pues bueno, pues eso, 60, 90 días van a tardar. ¿El trabajador que sustituye al que fue beneficiario tiene que cumplir los requisitos de demandante de empleo el último día del mes anterior? Sí. Perdona, Pablo. Sí, en principio sí. Si no hemos entendido mal. Dice, ¿cómo se comunicaría la sustitución del trabajador subvencionado si éste causó baja por alguno de los motivos admitidos de cese? Pues presenta por registro la comunicación de la sustitución. ¿La documentación completa incluye el fichero de acreedores? Sí, claro. Sí. Por concretar, si despido o disciplina... Bueno, el despido... De todas maneras, el fichero de acreedores es la parte más sencilla, ¿no? Sí. Sí, es una parte bien sencilla. Es decir, quién eres y ya está. Correcto. Despido disciplinario. ¿Se cubre el puesto en el plazo de un mes? ¿Se mantiene la ayuda? Sí, a ver, hay un requisito, una obligación del beneficiario de la subvención que habla del mantenimiento del nivel de plantilla con los contratos indefinidos durante 6 meses. Quiere decirse que en esos 6 meses, si el nivel de plantilla cuando se contrató a este trabajador subvencionado es de 6 personas, tiene que mantenerse durante 6 meses. Si durante ese tiempo hay bajas y altas, pues lo que se determine en el plazo de esos 6 meses. No se entra a valorar los ceses y las bajas las causas de esos ceses de esos trabajadores, lo que determine el informe de plantilla media. Perfecto.
Son y 55, si os parece, dos últimas preguntas. En el caso de contratar a una persona que realizó anteriormente en la empresa prácticas dentro de un programa de formación por estudios, ¿es imprescindible que estuviese dado de alta en el paro si se le contrata de forma inmediata cuando acaba las prácticas? Sí. Sí. ¿La prórroga de un contrato en prácticas por un año es subvencionable? No es incremento de plantilla. ¿Perdón? Dice, la prórroga de un contrato en prácticas por un año es subvencionable, no es incremento de plantilla. Si hablamos de prórroga, quiere decir que el contrato ya está iniciado en una fecha determinada. Hay que ir siempre al contrato de inicio. Si está dentro del 1 de marzo de 2021, entraría como subvencionable el contrato inicial, y luego con la prórroga, siga al año, pues cubre el mantenimiento. No, pero probablemente el contrato en prácticas, si ha sido de un año, lo han hecho antes del 1 de marzo. Y ahora lo que quieren es ese contrato de forma continuada, hacerlo por un año, entendí. Y ahí el requisito que va a ser es que al menos se inscriban en el desempleo un día. Es decir, es que nosotros cuando hemos pensado la ayuda, no la hemos pensado para las conversiones, que estoy viendo que hay preguntas que tienen que ver con conversiones, sino que lo hemos pensado en nuevas contrataciones. La idea era como, ante esta situación, había mucha gente en el desempleo, ayudar a las nuevas contrataciones. Vamos a ver, porque a lo mejor este requisito que hemos puesto resulta que nos está impidiendo incorporar a muchas personas y podemos hacer una modificación de las convocatorias. Es decir, también vamos a aprender con esta convocatoria. Porque estoy viendo que hay varias preguntas que están haciendo exactamente lo mismo. Es decir, que yo he tenido a alguien en prácticas. Es evidente que lo he tenido, ponte, desde hace un año. Ahora ese contrato que tengo en prácticas finaliza. Y yo le hago a la persona un contrato de un año. Es un nuevo contrato. Es decir, es un nuevo contrato, pero la condición de que tiene que venir desde el desempleo obligaría a que esa persona finalice ese contrato en prácticas, se dé de alta como demandante para después poder ser beneficiario. Y realmente a nosotros lo que nos importa es que eso se convierta en un nuevo contrato temporal, en este caso de más de un año. O sea, sí estaría en la filosofía de lo que queremos, al meterle el requisito de estar inscrito, pues probablemente, porque no lo hemos pensado, insisto, como para conversiones. En otros momentos tuvimos ayudas a la contratación cuando eran conversiones de temporales en indefinidos. Es que aquí vamos de frente a subvencionar el temporal. Vamos de frente a subvencionar el temporal. No hemos pensado, vamos, el temporal de al menos de un año o el indefinido de 2. Bueno, pues si os parece, con esta pregunta cerramos. Agradeceros, Pilar, Carlos, Marta, vuestra presencia hoy aquí. No sé si queréis lanzar algún último mensaje o damos por cerrada la jornada. Espero que esta jornada haya sido de provecho para todos y todas, y desde FADE pues, bueno, seguiremos trabajando por generar contenidos de interés para las empresas de Asturias. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Buenos días, gracias.